la sesión programada y tratar de finalizar el tema del presupuesto. Les pido por favor que tengan a mano las leyes. Vamos a ir tratando de dar los artículos correspondientes a cada una de las etapas para que ustedes vayan realizando sus anotaciones. Como siempre, si tienen alguna duda específica del contenido, me pueden interrumpir, pedir la palabra o hacer cualquier tipo de observación. Ayer, pues, se concretizó bastante. Insisto nuevamente también, la parte que estoy dando del presupuesto es únicamente la parte jurídica para no alargarles en cuanto al contenido, y la parte técnica contable pues es más complicada, entonces por lo tanto lo estoy dejando intencionalmente fuera del curso y en consecuencia fuera también del examen. Bueno, dicho eso, el contenido general del presupuesto, el fundamento legal, lo van a encontrar ustedes en la Constitución, en los artículos que les trasladé ayer. Tienen ustedes las diapositivas ahí a mano. Igualmente en esas diapositivas, casi en la penúltima, están los artículos específicos que les van a servir a ustedes para que los analicen. Especialmente cuando hablamos de la Constitución y los artículos del régimen financiero, del régimen económico y social, 237, 238, 239, 240, 241, 242 de la Constitución, son precisamente los que abarcan en cuanto al régimen financiero, es decir, el dinero o la hacienda pública propiamente dicha. Vamos a leer solo algunos artículos para irlos analizando. Igual, como les indiqué ayer, y lo van a ver ustedes también, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco en esta clase. En las últimas dos diapositivas les coloqué también la estructura de la ley y la estructura del reglamento, precisamente para que sea más fácil buscar los artículos por cada una de las etapas de la formulación del presupuesto a grandes rasgos. Básicamente, pues ustedes tendrían que complementar la lectura de la ley completa, es decir, céntrense ley orgánica del presupuesto, el reglamento, ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, más o menos un 2, 3 artículos, y la Constitución Política y alguna ley, especialmente la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, pero de estas leyes ordinarias que les estoy dando, solo busquen los artículos que se relacionen con la actividad financiera. Es decir, en el caso de la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, solo busquen las funciones o el objetivo de la administración tributaria para que tengan el fundamento legal sobre qué hace la administración tributaria, que a grandes rasgos es la recaudación. El ente encargado de recaudar tributos. En consecuencia, ustedes solo busquen en el Código Tributario y en la ley orgánica y en el reglamento interno de la administración tributaria qué artículos se fundamentan para que ustedes tengan la amplitud del concepto o de los objetivos y de las actividades que realiza esa institución. Dicho eso, vamos a continuar. Ayer sí les di los artículos que se pueden relacionar con los principios del presupuesto. Y si ustedes leen la ley orgánica y el reglamento, van a encontrar igualmente otros principios, o en algunos casos incluso que la ley solo menciona principios en cada uno de los sistemas. Por ejemplo, la ley en el artículo 7, ley orgánica del presupuesto, cuando nos define el sistema presupuestario, el artículo 7 inicia: el sistema presupuestario lo constituyen el conjunto de principios y bla, bla, bla. Igualmente, el artículo 7 bis, como proceso presupuestario, solo habla de, o inicia de igualmente,
se entenderá por proceso presupuestario, tendientes a establecer principios, normas, y bla, bla, bla. Y así va a ser en cada uno de los aspectos de la ley. En consecuencia, ¿qué relación tienen que hacer ustedes cuando de manera general esa ley habla que solo es el conjunto de principios? Pues concatenarlo con la teoría general del derecho y con los principios doctrinarios que hablan precisamente del derecho presupuestario, que los más generales o los más comunes son los cuatro que les expliqué ayer y anterior: unidad, universalidad, especialidad y anualidad. Pueden buscar otras doctrinas o otros estudiosos y encontrarán una clasificación distinta, pero los más comunes son estos cuatro. Y esa es la relación que ustedes van a tener que hacer en algún momento de hacer ese análisis, eh, cada uno pues desde su perspectiva, de qué forma se puede aplicar cada uno de esos principios dependiendo el argumento que ustedes vayan a dar, ya sea el tipo de pregunta o el tipo de asesoría que se tenga que realizar. Así ustedes tienen que hacer ese proceso intelectual para ir determinando cuál es el principio que se aplica a esos sistemas que nos dice la ley, que de manera general se componen por un conjunto de principios. El análisis presupuestario igualmente, nos dice el Ministerio de Finanzas Públicas, o así lo entiende, no es más que el examen y explicación de los principales componentes de los ingresos y del gasto público y su impacto en las actividades económicas, políticas y sociales del país expresados en el presupuesto. En otras palabras, ¿en qué momento se realiza ese análisis presupuestario dentro de las etapas que vimos del proceso presupuestario? ¿Cuál consideran ustedes con lo que hemos explicado? ¿Algún voluntario? Mari Carmen. Sí, buenas noches, Lick. Será en la etapa de discusión y aprobación, ¿Por qué cree que es en esa etapa? porque es cuando analizan, me imagino que los ingresos que van a tener, cómo los piensan manejar, diría yo. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Gracias, Mari. Le voy a complementar. Una parte puede ser precisamente en esa etapa de discusión y aprobación. Sin embargo, si usted lee los artículos, que los voy a dar un poquito más adelante, en el proceso de ejecución, es decir, en la actualidad, el presupuesto del 2024 se está ejecutando. Cada ministerio, cada dependencia está realizando sus proyectos, sus actividades, adquisición de bienes, insumos, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a la definición que nos proporciona de qué entiende por análisis presupuestario el Ministerio de Finanzas Públicas, que es el ente rector del presupuesto, nos dicen componentes de los ingresos y del gasto público y su impacto en las actividades económicas, políticas y sociales. Es decir, el Ministerio de Finanzas Públicas y las instituciones en su ámbito de aplicación cada uno van a realizar si ese ingreso que programaron versus el egreso o los gastos públicos que están realizando, por ejemplo, al día de hoy, están cumpliendo con esos objetivos, ya sean objetivos económicos, objetivos políticos, objetivos sociales, etcétera, etcétera. En consecuencia, el análisis de forma mensual y de forma semestral y especialmente el anual que se realiza deviene precisamente de la ejecución. El otro análisis que se puede incluir también en la etapa que menciona usted, Mari, es precisamente cuando se está iniciando o SEGEPLAN realiza esa actividad, como lo van a encontrar ustedes en la Ley Orgánica del Presupuesto. SEGEPLAN da esas directrices a las demás instituciones de acuerdo a la política que le vaya a trasladar el gobierno de turno o el presidente especialmente.
Y de acuerdo a esa visión de gobierno y de país que tengan, CGPLAN da las directrices con base a ese análisis que realizan para decir el presupuesto tiene que ir orientado hacia tal situación. Y ese es el otro componente del análisis que usted explicó, más el análisis que en la práctica, ya hablando de especialmente de análisis y de el examen que indica el Ministerio de Finanzas Públicas, se refiere más específicamente al proceso de control y de fiscalización que realiza la Contraloría General de Cuentas o la Junta Monetaria, dependiendo del sistema o la institución que se vaya a fiscalizar. Recuérdense también que, como se los expliqué y el fundamento está también dentro de la ley, si hablamos del sector financiero, entiéndase especialmente Banco de Guatemala, quien lo fiscaliza no es la Contraloría, sino que la Junta Monetaria. Pero las demás instituciones que no pertenecen al sector financiero específicamente, los audita la Contraloría General de Cuentas. Y esas son las diferencias que ustedes tienen que ir comprendiendo para que se les facilite no solo la definición, sino que también encontrar el fundamento legal. Luego nos trasladamos a la formulación del presupuesto. Implica definir orientaciones, normas y procedimientos que regirán el ejercicio presupuestario. Pueden leer el artículo 20 a 23 de la ley, especialmente para poder determinar precisamente cuáles son esas políticas presupuestarias. Y en este artículo 20 también pueden encontrar ese fundamento sobre la evaluación anual, del cumplimiento de los planes y políticas nacionales generales del país. Por ejemplo, si ustedes leen este artículo 20, se presta muchas interpretaciones y es la forma que a algunos de ustedes no les gustó de por qué hago esas preguntas. Es precisamente para que cada uno de ustedes analice. Y si por favor lo leen todos, si alguien lo quiere leer en voz alta, que me apoye. Sí, Anita María. Gracias. Si gusta, lo leo. El artículo 20 establece políticas presupuestarias. El organismo ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. En función de los resultados de esta evaluación, dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Sobre estas bases, las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general y de los planes y programas de inversión pública en particular, para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. No sé si continúa con el siguiente. No, ahí estamos bien. Solo para el ejemplo de cómo tienen que analizarlo para que se les facilite la comprensión. A la general, o usted, ¿qué entiende de ese artículo? Porque estamos viendo precisamente derecho presupuestario. Y ahorita estamos en la formulación del presupuesto. Exactamente. Que, bueno, prácticamente perdón, no sé si era a mí la que estaba preguntando. Sí, no hay problema. Es para que todos participen. Gracias. Dentro de prácticamente las políticas presupuestarias, como usted mencionaba, las van a dictar y, bueno, yo entendí que el organismo ejecutivo va a asignar a las dependencias los lineamientos, pero el organismo ejecutivo a través de, como usted mencionaba, la Secretaría SGPLAN, ¿verdad? A través de la Secretaría es de que estaría brindando los lineamientos para que se ejecuten tanto la asignación de rubros y hacia qué objetivos, como usted mencionaba, ¿verdad? Sí, más o menos tiene la idea. Por eso es que les pido que todos tengan el artículo, la ley a la mano para que lo vayan leyendo. Si ustedes se dan cuenta, la misma ley da el orden
sobre el cual las instituciones de gobierno deben de seguir para ir formulando ese proyecto de presupuesto. ¿Y con base a qué? Iniciemos con el primer párrafo. Dice, el organismo ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, es decir, el Ministerio de Finanzas tiene una dependencia y así todos los ministerios, todas las secretarías, etcétera, etcétera, practicará una evaluación anual del cumplimiento de planes y políticas nacionales y el desarrollo general del país. Es decir, en diciembre el gobierno dice, bueno, analicemos cómo estamos. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Algo así para que tengan un ejemplo claro como la pena que ustedes tienen ahorita de la zona. Eso es evaluar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Según entiendo ya acá, analizando un poquito estas dos líneas que estamos platicando, entiendo yo que es después de cada ejercicio fiscal. Después, así es, practicará una evaluación. Es año, como quien dice, año vencido, algo así, a mi forma de entender. A su forma de entender, sí, pero también recuérdese que ahorita, por ejemplo, el análisis que tuvieron que hacer del año pasado para que sirva de base para el presupuesto del siguiente año, perdón, de este año, para el presupuesto del 2025, ya pasó ese tiempo, porque el presupuesto del 2025 ya está aprobado. Gracias, Lico. Entendí. Entonces, como formulación del presupuesto, si ustedes se dan cuenta, en el primer párrafo, hasta el primer punto, lo primero que nos dice la formulación del presupuesto a través de de ese epígrafe que es políticas presupuestarias, dice, el organismo ejecutivo practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y del desarrollo general del país. Punto. En función de los resultados de esta evaluación, dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Es decir, el Estado dice, bueno, estamos bien, estamos mal, tenemos que mejorar, tenemos que cambiar. Y de acuerdo a esa evaluación, de esos resultados, perdón, de la evaluación, va a dictar las políticas presupuestarias y los lineamientos generales para el siguiente presupuesto. Punto, nuevamente, en el artículo. ¿Sí, Mónica? Buenas noches, licenciado. Entonces, Buenas noches. podemos decir que dentro de este artículo 20, que habla de las políticas presupuestarias, podemos encontrar la formulación del proyecto, que se dividiría, según este artículo, en 4 fases. Una, la evaluación anual. 2, sería el dictamen de las políticas presupuestarias. La 3 sería que las entidades preparen sus propuestas. Y la 4 sería, como tal, la formulación del proyecto. ¿Es Así así? es, exacto. Así es. Y así es como tienen que analizar ustedes los artículos para comprenderlos. Si ustedes analizan cada uno de los artículos de esta forma, se les va a hacer más fácil la comprensión, incluso para poder definir los procesos como tal. Es decir, el proceso de formulación, el proceso de discusión y aprobación, el proceso de ejecución y el proceso de evaluación y control. Esa es la forma que ustedes deben de ir analizando. Y de ese artículo, por ejemplo, solo de ese artículo, yo puedo sacar 2 o 3 preguntas. Y una pregunta que no es capciosa, pero que está inmersa en la ley, es, por ejemplo, ¿cuál es la base para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado? ¿Cuál sería la respuesta? La que usted me acaba de decir, tal como usted me lo acaba de indicar. Y si les pregunto fundamento legal, artículo 20 y la ley de la ley orgánica del presupuesto. ¿Me van comprendiendo? Perfecto, sí, licenciado, gracias. Por eso es que les digo, ojo con la lectura. El derecho no se trata de memorizar, se trata de analizar, de comprender. Y esa es la forma que se pueden obtener las preguntas y en consecuencia las respuestas, no solo para el examen, sino también para ese manejo de leyes que ustedes deben de tener. ¿Estamos claros con esa parte?
Bueno, Sí, muchas gracias. gracias. Entonces, vamos a continuar. Los demás artículos de la formulación, aquí está otro fundamento legal en el 23, de las mismas fechas que yo les coloqué el día de ayer. Vamos a buscarla aquí. Fechas clave en las etapas de formulación, discusión y aprobación del presupuesto. Algunos artículos los vamos a ver ahorita para que ustedes también lo vayan analizando de esa forma y así cerramos con este ciclo del presupuesto. El artículo 23 nos habla de la presentación del proyecto de presupuesto. ¿Quién lo puede leer? Sí, Camila y Larisa. Artículo 23. Presentación del proyecto de presupuesto. El organismo ejecutivo presentará el proyecto del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado al Congreso de la República a más tardar el 2 de septiembre del año anterior, al que regirá acompañado de la información que se especifique en el reglamento de esta ley. ¿De qué forma lo tienen que concatenar con el artículo 20? Precisamente con esa anualidad y esa explicación que ustedes en algún momento, sé que se puede confundir, de esa evaluación que debe de realizarse de forma anual y presentarse al Congreso para efectos de liquidar ese presupuesto versus esa evaluación que tiene que hacer el gobierno, llamémosle de forma interna, para saber a dónde debe orientar o reorientar su política económica, política fiscal, política monetaria, política crediticia, política social, etcétera, etcétera. Y estas son partes de las fechas que ustedes deben de tener también presentes, cómo se forma y en qué momento ese presupuesto del Congreso, perdón, esa formulación, discusión y aprobación del presupuesto, tanto por el organismo ejecutivo como por el Congreso de la República. 2 de septiembre. Ahora el 15 de julio. La actividad de entrega de anteproyectos de presupuesto de instituciones públicas ante la Dirección Técnica del Presupuesto, es decir, lo que leímos en el artículo 20, que derivado de la revisión, que de esa revisión se formulan las políticas y de esas con base a esas políticas cada institución debe realizar su presupuesto. Ese plazo lo van a encontrar ¿en qué artículo? En el artículo 21 de la ley y en el 24 del reglamento. Si ustedes leen el 21, presentación de anteproyectos, no nos establece un plazo, sino que la misma ley nos remite al reglamento, porque nos dice a medio párrafo, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos. ¿Quién tiene a la mano el reglamento para que lea el artículo 24? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo lo tengo en el artículo 24 del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Así es. Artículo 24. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el artículo 21 de la ley deben de presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas a más tardar el 15 de julio de cada año, en el entendido que si se tiene, en el entendido que si este fuere inhábil, se presentará el día hábil inmediato posterior a dicha fecha y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 15 de este reglamento, según los formatos e instructivos
que proporcione la dirección técnica del presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo plan operativo anual elaborado conforme lineamientos que emita la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Los Gracias. planes estratégicos. ¿Continúo? Dejémoslo hasta ahí. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, este reglamento les amplía la información de lo que es parte de la formulación del presupuesto. Por eso es que, insisto, tienen que ustedes analizar e ir realizando esa correlación de los diferentes artículos. Yo solo les estoy dando algunos para darles el ejemplo de cómo pueden ustedes realizar ese análisis y una mejor comprensión del proceso presupuestario. Por eso es que es muy importante los conceptos, los plazos o las fechas y la asignación de las diferentes actividades que regula la diversidad de leyes, porque no podemos hablar solo de una ley. La Constitución Política de la República tiene ciertas partes del presupuesto o regula los lineamientos generales del presupuesto. La ley orgánica regula algunos, el reglamento, como por ejemplo el plazo que no lo señala la ley, lo señala el reglamento, y este reglamento nos remite nuevamente a la ley orgánica del presupuesto y a la CG Plan para otras actividades. Entonces, ustedes son los que tienen que ir haciendo esa relación, y la relación que deben de hacer se las da la misma ley o los mismos artículos. ¿Quedó claro? Ahorita el que preguntó el artículo el compañero leyó el artículo 24 del reglamento. Bueno, vamos a continuar. Estábamos con la formulación. También, como proceso general, creo que este es un resumen bastante completo para que ustedes lo analicen sobre esas diferentes instituciones, perdón, que tienen incidencia o tienen relación con esta etapa de formulación, discusión y aprobación del proyecto de presupuesto o el presupuesto propiamente dicho. CG Plan, no vamos a analizar la ley de CG Plan, ninguna ley ni reglamento para no agrandar la base legal, pero sí es importante que ustedes por lo menos tengan este panorama completo para que cada uno, de acuerdo a la forma de estudio de cada uno de ustedes, puedan ir armando ya sea un flujograma, un mapa mental, como les guste a cada uno, sobre las instituciones, las actividades o las funciones que desarrolla cada una, y si hay plazo o no para ir desarrollando esas actividades. En el proceso de formulación, repito, están CG Plan inicialmente, todas las entidades de gobierno, entiéndase secretarías, ministerios, etcétera, etcétera. Todas las entidades de gobierno. La Superintendencia de Administración Tributaria, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas, el Gabinete de Gobierno, Presidencia, y se incluye también los consejos de desarrollo. Los consejos de desarrollo especialmente también lo tienen que buscar desde la Constitución Política de la República, por esas formulaciones o partidas presupuestarias que le asigna directamente. CG Plan, por ejemplo, para darles otro fundamento. CG Plan, ¿cuál es uno de los fundamentos? Ustedes lo acaban de leer. Artículo 23, el reglamento, último párrafo. Es responsabilidad directa de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia promover la participación ciudadana en la formulación del proyecto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal que corresponde, bajo los principios. Aquí incluso pueden encontrar otros principios que se aplican al presupuesto. Participación, transparencia, igualdad, tolerancia, eficiencia y eficacia, equidad, competitividad, corresponsabilidad, solidaridad y respeto de los acuerdos. Como les digo, no siempre van a encontrar ustedes los procesos de forma ordenada como cualquier otra ley.
No creo que haya una ley que tenga un proceso ordenado al 100%, pero ese es el trabajo que ustedes deben de ir realizando. La discusión y aprobación pues ya es el proceso específico que realiza el Congreso de la República a lo interno para poder modificar, aprobar o improbar el presupuesto que se les remite. La fecha también, tanto para esas etapas, están reguladas en las diferentes leyes, 2 de septiembre al 30 de noviembre de cada año. En algunos les coloqué el fundamento legal, una última diapositiva, para que ustedes solo vayan verificando qué dice el artículo y ustedes lo vayan agregando a ese cuadro o se les facilite a ustedes hacerlo a la mejor manera que ustedes consideren. Los procesos de discusión y aprobación, ya los vimos, Comisión de Finanzas del Congreso, el Congreso propiamente o el Pleno, y la discusión y aprobación con cada una de las entidades que llega a hacerle esa rosario de peticiones al Congreso para que les aprueben su presupuesto. Las fechas claves ya las vimos, algunos ya les di el fundamento legal. La ejecución, igualmente, la ejecución es lo que se realiza durante el año. Toda la compra, todos los egresos, todos esos créditos que lo llaman, para que puedan realizar ellos metas y objetivos que se priorizaron. Finanzas entiende a esta etapa de ejecución como la realización de avances en el logro de las metas y objetivos de las instituciones por medio de la producción de bienes y servicios que las entidades brindan a la población. Es decir, todo lo que hace a diario las instituciones o lo que en teoría deberían de realizar. ¿Cuál es el fundamento? No todo, pero ¿cuál es uno de los fundamentos o algunos de los fundamentos para ese proceso de ejecución? Para que ustedes igualmente vayan haciendo ese mapa mental o ese flujograma. Artículo 25, 30, 30 bis y 33 bis de la ley orgánica del presupuesto. Los epígrafes solo se los voy a leer, precisamente empieza en la sección tercera de la ley, ejecución del presupuesto de ingresos, límite de los egresos y destino, el artículo 26. El otro que les indiqué es el 30 y 30 bis, que nos habla de la programación de la ejecución, y el 30 bis de construcciones del Estado, porque ese tiene un apartado específico, el tema de construcciones propiamente. Y el 33 bis también les puede servir para que se lo vayan verificando lo que es la modalidad de ejecución. Y este principalmente es específico al indicar que solamente podrán ejecutar sus gastos de funcionamiento y proyectos mediante administración directa o por contrato, de acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y de conformidad a la normativa para el Sector Público de Guatemala, indistintamente que sean gastos de funcionamiento o de inversión. Y este manual es el que precisamente les digo que no lo vamos a ver porque es muy complicado para poder comprenderlo, y ahí sí se les va a dar derrame alguno. Entonces, pero solo es para que ustedes tengan el fundamento legal de la etapa de ejecución. ¿Cuál es el propósito de esa ejecución? El propósito, el objetivo principal es alcanzar las metas trazadas o los objetivos derivados de lo cual, durante la ejecución de ese presupuesto, será necesario en algunas ocasiones llevar a cabo modificaciones presupuestarias. ¿Cómo se realiza esa modificación presupuestaria? La misma ley nos dice qué instituciones participan, especialmente la Dirección Técnica del Presupuesto, el Congreso de la República, la Contraloría General de Cuentas de la Nación. ¿Y en qué sistema? En el Sistema de Contabilidad Integrada, SICOI, que ahí van a encontrar ustedes, porque es información pública, toda la información relacionada con las transferencias que se realizan entre el Estado, entre las diferentes instituciones del Estado. Fundamento legal también para este tipo de transferencias o modificaciones presupuestarias lo pueden encontrar en el artículo 32 de la ley. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura?
Solo el primer párrafo. ¿Sí, Mónica? Gracias, licenciado. Artículo 32, modificaciones y transferencias presupuestarias. Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se realizarán de la siguiente manera. Hasta ahí, gracias. Numeral 1. Hasta ahí, porque es muy extenso, gracias. Una pregunta. Ajá. ¿El artículo 41 también se relaciona con esto? Vamos ¿De la a ley? ver. ¿Sí? Ahorita lo vamos a buscar. Sí, modificaciones y transferencias presupuestarias. Así es. Si usted se da cuenta, el capítulo 3, donde está el 41, el capítulo 3 se intitula del régimen presupuestario de las entidades descentralizadas y autónomas. ¿Cuál puede ser una diferencia con el 30 y qué? Que acaba de leer, se me escapó ahorita. Con el 32. Con el 32 es precisamente el tipo de institución. Porque como lo van a revisar y a estudiar ustedes detenidamente, voy a quizá, bueno, esto no lo detalla de esa manera. Cada uno de los capítulos de la ley se refiere precisamente a un tipo de institución. Régimen presupuestario de entidades descentralizadas y autónomas significa que eso se aplica solamente a ese tipo de instituciones. Si ustedes se dan al capítulo 5, que inicia en el artículo 46, dice régimen presupuestario de las municipalidades, y es posible que ahí encuentren también otro artículo similar. ¿Por qué es esto? Porque es dependiendo el tipo de institución o la naturaleza que tenga cada una de las instituciones del Estado. En consecuencia, sí se relaciona. ¿Y cuál es la relación? Es por el tipo de institución. Por eso es que tiene su regulación específica. De acuerdo, licenciado. Gracias. Estábamos en el propósito de la ejecución. Igualmente, ustedes tienen algunos actores y funciones que les dejé en esta diapositiva sobre qué es lo que realiza cada una de esas unidades ejecutoras de las distintas dependencias dentro del proceso de ejecución. En otras palabras, lo que deben de estar realizando en el transcurso o a lo largo de un año, que es el ejercicio fiscal. Fundamento legal que puede servirles en este proceso de ejecución es el artículo 14 y el artículo 17 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En cuanto a la evaluación y control presupuestario. Igualmente, se los expliqué ayer, conjunto de análisis, de procesos de análisis para determinar sobre una base continua del tiempo los avances físicos y financieros obtenidos en un momento dado. Y su comparación con el presupuesto inicial, es decir, ahorita puede decir el Estado, bueno, yo el año pasado estimé que iba a realizar una carretera con un valor de tanto y que a esta fecha ya tenía que estar terminado, tenía que tener un avance de tanto. Y ahorita lo logramos, no lo logramos. Por eso es que es esa evaluación presupuestaria, dice Finanzas, sobre una base continua del tiempo, porque cada cierto tiempo tiene que ir haciendo determinado control y determinada evaluación de las obras o de los avances físicos que están desarrollando. La finalidad es determinar el grado de eficacia y eficiencia en la ejecución de los ingresos y gastos. Otro ejemplo de una pregunta que puede ser capciosa. ¿Cuál es el fundamento de esos principios de eficacia y eficiencia en la ejecución de los ingresos? O, de manera general, ¿cuál es el fundamento legal de los principios de eficiencia y eficacia del presupuesto o de los ingresos y gastos? Los acabamos de ver y esa es la forma que se pueden obtener preguntas. Fundamento legal para la evaluación y control presupuestario, artículo 34 y 35 de la ley.
de manera general nos habla de, en los epígrafes, de la evaluación de la gestión financiera y el alcance de la evaluación al 34. Y estos mismos artículos se relacionan con el 22 del reglamento. Si ustedes leen el 34 y 35, que el epígrafe de la sección cuarta es de la evaluación de la ejecución presupuestaria, el 34 especialmente no dice quién es el encargado de realizar esa evaluación. El 35 sí nos da incluso la institución, para que ustedes lo tengan presente, quién es la que realiza, la institución, perdón, que realiza esa evaluación de la gestión presupuestaria. ¿Y cuál es esa institución que nos dice el artículo 35? ¿Sería el Ministerio de Finanzas Públicas? ¿Sería ser o no ser? Dice. Es el Ministerio de Finanzas Públicas. Ser o no ser, así es, porque ahí está en la ley, entonces es. Y el 22 del reglamento lo amplía en cuanto al contenido general de la ley, para saber también quién es o qué es lo que contiene ese presupuesto. Continuando, dice que le corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas la medición de resultados físicos y financieros obtenidos. Y el 23 igualmente, evaluación y políticas presupuestarias. El control, igualmente, control gubernamental y control presupuestario. El primero, el gubernamental, integrado o denominado por el control interno, el cual se lleva a través de las unidades de auditoría interna, o ahora pues se denominan UDAI, unidades de auditoría interna, y el control externo, atribución que recae en la Contraloría. Igual ustedes se tienen que ir a la ley y buscar dónde están reguladas esas unidades de auditoría. Repito, céntrense solo en la ley orgánica del presupuesto y en su reglamento. No se vayan a la ley del organismo ejecutivo ni a la ley o a los reglamentos de cada ministerio, porque sería un sinfín de regulaciones. Aquí solo estamos viendo la generalidad de la ley para que vayan manejando ustedes los tiempos y el fundamento legal de cada una de las actividades. Y el control presupuestario, que consiste en el seguimiento de los niveles de ejecución de los ingresos y gastos con respecto al presupuesto autorizado. Igualmente lo que venimos hablando. ¿Quién lo efectúa? La Contraloría General de Cuentas. Fundamento legal, voy a dar algunos. Artículo 171, literal D, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos dice, de manera general, al Congreso le corresponde aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo informe de la Contraloría el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el organismo ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. Igual aquí ustedes tienen que analizar ese artículo. ¿Quién aprueba o imprueba anualmente? El Congreso. ¿Pero qué o sobre qué lo aprueba? Sobre el informe que le emite ¿quién? La Contraloría. ¿Y sobre qué realiza ese informe la Contraloría? Sobre los informes que le remite el Ejecutivo o las dependencias propiamente dicho, el Ejecutivo o todo el aparato estatal de manera general. Artículo también 17 de la ley, que el epígrafe es control y fiscalización de los presupuestos. En la ley, en ese artículo, ustedes tienen que ir buscando también quién es el encargado y si la ley señala plazo o no para realizar ese proceso del presupuesto. Van a encontrar ustedes otros artículos. Yo repito, solo les doy algunos principales para que ustedes vayan haciendo esa comprensión. El control de presupuesto, nos dice el 17, corresponde al organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Con excepción de quién? Municipalidades, Universidad de San Carlos
Y también ahí tiene otra excepción, dice, la fiscalización de presupuestos del sector público sin excepción será ejercida por la Contraloría o por la Superintendencia de Bancos, según sea el caso. Entonces, aquí ustedes tienen también que realizar esa división del artículo para saber a quién fiscaliza la Contraloría o a quién fiscaliza la Superintendencia de Bancos y cuáles están dentro de una ley general y cuáles tienen su ley específica. El artículo 14 igualmente de la ley, el epígrafe, corresponde a la base contable del presupuesto. Ayer creo que les dejé o antier una tarea sobre el artículo 14, se lo voy a leer. Base contable del presupuesto. Los presupuestos de ingresos y egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando el momento del devengado de las transacciones como base contable. La tarea que les dejé es que buscaran en leyes tributarias donde pueden encontrar ustedes esa definición de el momento del devengado de las transacciones. ¿Quién me puede dar el fundamento? Yo encontré con respecto a la ley de actualización tributaria en el artículo 52 que establece el sistema de contabilidad. Básicamente que todos los contribuyentes que lleven contabilidad completa deben a los resultados que obtengan en el periodo de liquidación de acuerdo con el sistema contable de lo devengado, tanto de los ingresos como de los costos y gastos en los casos especiales autorizados por SAT. Ese sería con respecto a la ley de actualización tributaria que era relacionado al ISR. Tenía el artículo 14 de la ley orgánica del presupuesto y de la ley del IVA que establece directamente que es de la ley del sistema de vengado. No encontré uno específico, pero el fundamento que encontré está relacionado con que las operaciones o las ventas se deben de realizar y se deben de facturar al momento en el momento. Es decir, que las facturas se deben emitir en el momento de prestar el servicio o de entrega de la mercadería. No sé si con esa estaría cumpliéndose el tema de vengado, porque no encontré específicamente que hablara sobre el sistema del devengado. Sí, gracias y la felicito, porque así es como se estudia. Déjeme felicitarla. Y el fundamento legal fue una pregunta capciosa también, principalmente para que se comprenda qué es ese sistema contable de lo devengado y el otro sistema que nos habla el artículo 52 de la Ley de Actualización Tributaria, es precisamente que ustedes tengan esa definición y esa comprensión y la trasladen, porque al final de cuentas el sistema de contabilidad es lo mismo, hablando de lo que nos define la Ley de Actualización Tributaria versus el artículo 14 que nos dice la Ley Orgánica del Presupuesto. Entonces, si no se entiende un tema general, no van a poder comprender ustedes un tema específico. Entonces, gracias y la felicito nuevamente y continúe así. Gracias. Entonces, esa es la forma que ustedes deben ir realizando esa correlación de leyes para poder fundamentarse de mejor manera. ¿Y cómo se van a fundamentar? Comprendiendo cada una de las instituciones. Bueno, continuando, les dejo también, tienen otro cuadro que dice evaluación y control presupuestario. ¿Qué actores se involucran en esta etapa y cuáles son las funciones? Y por último, está ya la legislación relacionada con el presupuesto, que ya lo vimos de manera general. Aquí solo les digo, vuelvo a recalcar, solo son algunos conceptos, o algunos artículos, perdón. Por ejemplo, la Constitución Política de la República nos habla en el 121 de bienes del Estado. ¿Se recuerdan cuando hablamos del dinero, qué naturaleza jurídica tenía el dinero?
de bien mueble. Bienes muebles. ¿Y en qué ley se debe buscar esa clasificación? Código En el Civil. artículo, Perdón. perdón, yo iba a decir en el Ujú. artículo 457, 458 y 459 del Código Civil. ¿Para qué les digo esto nuevamente? Para que ustedes vayan haciendo esa relación. Yo aquí solo les coloqué el constitucional, pero ustedes tienen que hacer ese ejercicio mental. Bueno, ¿qué otra ley me habla de bienes? Código de comercio, código civil, código de trabajo, código penal, qué sé yo, para ir haciendo esa relación y tener esa comprensión y la generalidad del fundamento legal. Vamos a continuar. Igual la moneda, en el mismo sentido, solo dejé el específico de la Constitución, lo que es la Junta Monetaria, porque tiene relación también con el sistema financiero, el régimen de control, que es el que venimos hablando, y igualmente el régimen financiero, y las atribuciones de cada una de las instituciones. Congreso de la República, Presidencia de la República, la descentralización y autonomía municipal y el régimen municipal propiamente dicho desde la perspectiva del derecho constitucional. Y por último, les dejo también, les dejé de apoyo ahí, la estructura de la ley orgánica del presupuesto con los títulos que tiene y los artículos que conlleva cada uno de las generalidades de cada uno de esos títulos, para que a ustedes se les vaya facilitando la búsqueda de los artículos por cada una de las etapas del presupuesto general de la nación. De igual forma está la estructura del reglamento. Aquí, porque como el reglamento es el que amplía la ley, aquí se les va a facilitar a ustedes la búsqueda de cada una de las etapas. Por ejemplo, el capítulo 4 habla específicamente de la formulación, el capítulo 5 de la ejecución, capítulo 6 de la evaluación de la ejecución presupuestaria, el 6 de la liquidación y así sucesivamente. Presupuesto de entidades descentralizadas y autónomas, presupuesto de municipalidades, contabilidad integrada gubernamental, sistema de tesorería, sistema de crédito público y los fideicomisos constituidos. Esa es la forma que ustedes deben de analizar la ley para que puedan buscar el fundamento legal. ¿Alguna duda con el tema? De mi parte, Lick, ha quedado claro. Muchas gracias. Bueno, entonces ya estoy por finalizar la sesión. Mañana vamos a tocar el tema de, un segundo, de gastos públicos que tiene también relación con la misma ley. Y ya el sábado, como les indiqué, vamos a hacer un repaso de estos, de todos los temas. Les voy a dejar un ejercicio en la segunda hora para que lo contesten y las dudas las vamos a ir, la confusión que tengan en las preguntas, las vamos a ir aclarando de una vez para que todo vaya quedando claro. Y la siguiente semana todavía no nos han confirmado si va a haber feriado o no el día lunes. Eso, pues cuando me lo hagan saber, yo se los comunico, se va a publicar en Classroom y en el grupo de WhatsApp. Y jueves y viernes vamos a finalizar también con gastos públicos, con crédito y deuda pública, que tiene mucha relación con los gastos públicos. Y por último, la política fiscal. Y las leyes son las que ya hemos ido viendo. Les estoy dejando, repito, las básicas para no ampliar de más el contenido del examen. Hoy estuve aquí también examinando algunos, solo queda una pendiente, ya lo voy a contestar, que ya no me queda tiempo por WhatsApp. Y con eso se complementaría el examen parcial. No me han dado autorización todavía para compartir notas. Al tener la autorización, se los hago saber. Y se les recuerda que el próximo viernes 28 es el examen final. Y por las fechas, para ese examen final, salvo dos excepciones que tengo, que se van a hacer antes, no hay plazo extraordinario. Así que esa es una información ya definitiva. Para examen final no hay fecha posterior.
Con eso doy por cerrada la sesión. Gracias y nos vemos mañana. Gracias, Alex. Feliz